Vamos al libro de Romanos, libro a los Romanos, capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Bueno, vamos a darle lectura. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz ¿con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el parteaguas, quien nos dio la oportunidad. Amén. Quiero darles el significado que encontré de ley, porque es lo primero que vamos a ver. Dice, ley, mandamientos y principios dados por Dios a su pueblo para regular su conducta y relaciones. ¿Sí? Es mandamientos y principios dados por Dios a su pueblo para regular su conducta y sus relaciones. Todos sabemos que es pecado, ¿no? ¿Sí saben qué es pecado? Es cerrar al blanco. O sea, nosotros al pecar estamos cerrando. ¿Sí? Y vamos a Romanos 5:12, por favor. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, ¿quiénes? Los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quién creen que fue este hombre? Y de hecho lo hemos escuchado muchas veces. Adán. Adán tuvo un error, pecó. Y por ese pecado, ¿quién heredó? Nosotros. Se convirtió. Pero vamos al principio. Cuando Dios creó al hombre, dijo, haremos al hombre a imagen y semejanza. Y dice que tomó el polvo de la tierra, formó al hombre y le dio aliento de vida. Le dio de sí a él, al hombre. ¿Sí? O sea, la creación fue perfecta. Pero por Adán fuimos condenados todos. Adán, en la creación, cuando Dios lo formó, le dio una naturaleza divina. ¿Sí? Y Adán sabía que él tenía esa naturaleza divina. Pero, desgraciadamente, Adán tomó una decisión. Fue seducido y aceptó la seducción y erró. De ahí dice que fuimos destituidos, ¿no? De la gracia. Nos convertimos en pecadores. De ahí toda la humanidad, cada vez que nacía, nacía pecadora. Su naturaleza principal, o su única naturaleza que tenía, es ser pecador, es ser pecaminoso. Pensamiento, acción, pecado. ¿Sí? Pero vamos a profundizar más. De ahí todos pecaron, ¿verdad? ¿Saben en cuándo se instituyó la ley? Pero ¿cuándo? ¿A quién se la dio? ¿A quién le dieron la ley? A Moisés. Ok. Dice que el pecado existe desde que Adán fue expulsado desde que Adán, no, desde que Adán cometió el error, desobedeció, ¿vale? Pero en ese tiempo, y lo vamos a leer ahorita, pásame Génesis 3:6. Génesis 3:6 dice, y vio a la mujer que el árbol
era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, ¿y qué hizo? Y comió. Y dio también ¿a quién? A su marido, el cual comió así como ella. Ahí está la decisión que tomó Adán. Dios, cuando le entregó el jardín a Adán para que fuera el mayordomo de ese jardín, le dijo, ve, a ver, te lo entrego para que lo cuides. Es tu responsabilidad. Pero te voy a decir, de todo árbol que dé fruto, de ese vas a comer. Ah, pero hay dos árboles que puse en medio de ese jardín, de los cuales eso sí te prohíbo comer, porque ciertamente morirás. Solamente dos árboles, le dijo Adán. No comas. Tienes todo, mira. Tienes mangos, piñas, duraznos, cocos, plátanos, cerezas, fresas, todo lo que quieras. Tienes verdolagas, papas, lo que quieras comer. Ahí está. Es más, nada más estira la mano, tómalo y tome. Pero solamente de estos dos árboles no vas a comer. ¿Sí? Y esto pasó. ¿Qué hizo Adán? Cometió su error. Entonces el pecado entra al mundo, pero no había una ley. Adán la conocía, pero cuando empezó a esparcirse el hombre, cuando empezó a multiplicarse el hombre, no había nada que regulara su conducta. Ya se había entregado la ley. ¿A quién se le entregaron? A Moisés. Muchos años antes, muchos años después que Adán había pecado. Entonces dice que el pecado ya existía. Vamos a leer Romanos 5, del 13 al 14. 5, 13. Dice, pues antes de la ley había ¿qué? Pecado en el mundo. ¿Por culpa de quién? De Adán. Pero donde hay ley, ¿no qué? No se culpa de pecado. ¿Ah? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, que la transgresión fue más alta en Adán. ¿Por qué? Porque él ya sabía, tenía entendimiento. Pero todos los que vinieron después no lo tenían. Y no había algo que regulara eso. ¿Sí? ¿Sí me van entendiendo? ¿Sí me voy dando a entender? Hasta que llega Moisés y Dios le entrega la ley, le entrega la regulación de conducta y relaciones. ¿Sí? Tenemos antes de Moisés, ¿qué destruyó Dios? Primero, inundó el mundo, ¿no? Para destruir la creación, porque ya estaba corrompida por el pecado. ¿Sí o no? Segundo, después dice, estas ciudades de Sodoma y Gomorra son perversas. ¿Y qué pasó? Las destruyó. Después viene Moisés, a quien se le entrega la ley, y le dice Dios, mira, te entrego estas tablas donde vienen 10 mandamientos para que el pueblo
tenga un código de conducta personal y con los demás. Y es cuando ahí entra la ley para cumplirse, donde te dice a ti, mira, con que robaste, ¿verdad? Te robaste unas uvas, unos dáctiles. ¿Qué dice la ley? No robarás. Mira, con que tienes una relación con tu vecina y estás casado, ¿verdad? Mira, con que estás despreciando a tus padres, los estás maldiciendo. Ok. Con que te hizo enojar tu vecino y le azotaste una piedra en la cabeza. Y es cuando empieza a regular. La ley te empieza a enseñar lo sucio y asqueroso que estás. Pero la ley fue impuesta. La tenías que cumplir forzosamente, aunque tú no querías. ¿Sí? ¿Qué dice? Entonces la muerte reinaba, ¿no? Quiero que vayamos a Romanos 6:23. Lo vamos a tomar este versículo en dos partes. ¿Qué dice? Por la paga del pecado, no, por la paga del pecado es muerte. Nada más ahí. ¿La paga del pecado qué es? Muerte. Entonces, si no cumplías la ley, ¿qué pasaba? Si pecabas, ¿no? Ya te estaba enseñando Dios en qué pecabas, qué era pecado. Ya te estaba diciendo, si haces esto, es más, si vas en contra de mí, estás pecando. Es más, si vas en contra de tu prójimo, estás pecando. ¿Y cuál es la paga? Muerte. Si no cumplías la ley, ya estabas enjuiciado, juzgado y sentenciado. ¿Sí? Podías cumplir, pero no quiero cumplirla, porque se me hace pesada. Y se impuso algo. Vamos para allá. Después, a Moisés se le dijo, mira, Moisés, aquí está la ley. Ok. Y Dios dijo, bueno, pero yo sé que no la van a cumplir. Entonces les voy a poner algo. Cada año me vas a presentar o me van a presentar un corderito perfecto, sin mancha, que no tenga rota ninguna pata, que no le falte una oreja. Perfecto, blanco, pequeño. Y me lo vas a presentar para sacrificarlo. Vas a derramar sangre por tus pecados. Y Dios dijo, no, ya, estoy harto. No entienden. No entienden el significado de lo que están haciendo. O no lo quieren entender. Me presentan un cordero y siguen pecando. Estoy asqueado ya de tanta sangre derramada. El pecado no se quitaba. Aunque tenías el código de conducta, no lo dejabas de practicar. Porque te costaba, te hartaba, te enojaba cumplirlo. Vamos a Romanos 5, del 15 al 21. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron mucho, ¿quién es ese uno? ¿De quién fue la transgresión?
que se nos pasó a nosotros, de Adán. El, el error que cometió Adán nos lo heredó, su naturaleza pecaminosa. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron muchos más, para muchos la gracia. Fue cuando comenzó el plan. No cumplías la ley porque te costaba o no querías cumplirla. Tal vez antes porque no la conocías. Y ahora que la conoces, no te importa. Sigues sin cumplirla. Ah, pero después dice, más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que se llama Jesucristo. Ahí vamos a la segunda parte de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Porque no cumples la ley, porque no quieres, porque no puedes. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Recuerdan lo que les dije sobre lo que es, lo que hacían con el corderito? Ah, ok. ¿Qué es gracia? Gracia, aceptación y buena voluntad, independientemente de si no la hemos ganado o no. Pocas palabras, es un regalo inmerecido. Otra vez, gracia, aceptación y buena voluntad, independientemente si no la hemos ganado o no. Y ahí es cuando viene el parteaguas. Ah, pero ¿qué pasó con la ley? Nadie la puede cumplir. Jesús dijo en su palabra, yo no vine a abolir la ley, yo la vine a cumplir. Y cuando Jesús cargó el pecado, Él absorbió la ley. Por eso ahí dice, nosotros ya no vivimos bajo la ley, pero ahí voy a poner un punto. No vive bajo la ley el que acepta el sacrificio del Cordero Santo. ¿Sí? Y ahí, ¿qué creen que pasa con la ley? Cuando Jesucristo la absorbe, Él la cumple. De hecho, Él la cumplió desde que nació. Él siempre fue un hombre recto delante de Dios. Él siempre honró en su comportamiento a Dios, en su pensamiento a Dios, en su forma de expresarse con los demás, honró a Dios, a su Padre. Es más, Él fue llevado al desierto y el mismo Satanás lo pecó en las mismas áreas en las que nosotros somos tentados. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Jesucristo fue tentado con la misma palabra, pero con la misma palabra se defendió y salió victorioso. En Él cargó la ley y nos quitó esa carga. Y a la ley, en vez de convertirla en una carga, ¿saben qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesucristo? Ya no cumplimos la ley. ¿Qué creen que pasa con la ley? La vivimos, nos deleitamos en la ley. Ya no es algo que, ay, tengo que cumplir. No, es algo que tengo que vivir. ¿Sí me estoy dando a entender? Aquel que por su transgresión fuimos condenados todos,
Pero después de eso, aquel que vino y asumió la responsabilidad de todos nosotros y se convirtió en maldición para que nosotros tuviéramos la oportunidad, ¿no es algo fuerte? ¿No es algo que les alegra o es algo que les enoja? Exactamente. Y ahí viene la segunda parte. La dádiva de Dios es que vida eterna. ¿Eres pecador? Sí, lo somos. Hasta que dejemos de pisar esta tierra, aceptando a Jesucristo, vamos a dejar de serlo. De ahí que todos nosotros los que les servimos a Dios, queremos que entiendan eso. El sacrificio de Jesucristo. La palabra nos lo dice. Ya no vivimos bajo la ley, pero vivimos bajo la gracia. Ya no estamos condenados, porque cuando aceptamos a Jesucristo, fuimos perdonados y lavados con su sangre. Esa sangre fue derramada y quitó el pecado. Ahora nos convertimos en herederos y coherederos juntamente con Él. Recibimos algo que no merecíamos y es un tesoro maravilloso. Aquí puse algo. Jesucristo tomó el pecado de todos y lo puso sobre Él mismo, volviéndose maldito Él mismo, siendo inocente. Pero Él cumplió la ley en sí mismo, en su carne. Por eso tuvo que morir. Él cargó el peso, la condena de toda la humanidad en Él, para que nosotros tuviéramos la oportunidad, para que tuviéramos el regalo de gracia. Ahora, ¿por qué hablo de Él? Ah, ¿por qué hablo de esto? Les dije que ayer fue mi cumpleaños y que en mi cumpleaños pasó algo. A muchos nos ha pasado. Tal vez unos lo identifican, otros es como un día normal de su vida. Pero hay alguien que siempre viene y te recuerda lo sucio que estás o lo sucio que estuviste. Alguien que te dice, no, mi chavo, eres peor que lo peor. Estás más sucio que la misma sociedad. Y mueve todo para que tú te sigas sintiendo alguien que no fue perdonado. Y te recuerda lo que hiciste. Y todavía te sigue señalando, acusándote. Es más, tú te ves en el espejo y tú mismo te acusas porque ya te aprendiste eso, ya lo aceptaste como decir, yo soy culpable. Y duele, porque te pone a pensar, ¿estoy haciendo bien las cosas, Señor? ¿Sigo cometiendo errores? Y no nada más eso, te muestra a quién le hiciste daño y te trae como si fuera una escena, te la trae a recordar en vivo otra vez, como si la estuvieras replicando otra vez.
Pero si no reconoces o no aceptaste realmente lo que significa el sacrificio de Jesucristo, la oportunidad que te dio y dónde te puso, cómo te llama, cómo te ama, tú mismo te vuelves a ensuciar, tú mismo vuelves a tomar Romanos 6:23, la primera parte. La paga del pecado es muerte. O sea, te vuelves a regresar a pensar que tienes otra vez la misma naturaleza pecaminosa que se te heredó y no reconoces la naturaleza divina que recibiste por gracia. Y no porque fuéramos perfectos. No, eso no. Sino porque te quita de tu mente o de ti el hecho de que te estás esforzando cada día para alcanzar la estatura del varón perfecto. Te recuerda, adicto, ¿verdad? Borracho, ¿verdad? Ay, mentiroso, maldiciente. Y te vuelvo a recordar esos sobrenombres que Jesucristo quiere que olvides, que Jesucristo está cambiando. Hace que te olvides el llamarte hijo amado. Hace que te olvides de cómo Dios muestra su amor con todos los que te están rodeando. ¿Para qué? Para que te levantes. ¿Cuándo termina? El del devocional del martes. Leímos algo, ¿verdad, muchachos? ¿Qué leímos? Si me recuerdan. ¿Cuál? No, pero leímos algo en específico. ¿Qué leímos, Jair? ¿Ya la agarró contra mí, pastor? No, pero quiero que recuerden. ¿Qué leímos? ¿No se acuerdan, muchachos? Patitos para todos. ¿Mm? La oración de Jesucristo. La oración que hizo Jesucristo. Que dijo, ay, Padre, te doy gracias por estos que me diste. Es más, gracias por los que me vas a dar más adelante. Pero lo que te pido, no los quites del mundo, Padre. Guárdalos del mundo. El Espíritu Santo, el Consolador, es el que les trae, el que le trae recuerdo de todo lo que les han enseñado. Ahora, la alabanza que cantaron hace ratito. Espíritu Santo, ven. El Espíritu Santo viene y viene y te recuerda, hijo amado, eres aceptado una vez más. Ay, mi tazo dorado, pero eres valioso, como dice, tazo dorado. No por insulto, no, 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 no. Quiero que lo entiendan, cuando se les dice tazo dorado es porque tienen valor, no es por algo despectivo, sino es porque les estamos dando valor. Es como cuando les decimos hermano, cuando al pastor le viene y les dice hijos amados, cuando les dice ya no son huérfanos, cuando les dice son varones valientes y esforzados, cuando son valientes, cuando son victoriosos, cuando son bendecidos, cuando son odres nuevos, cuando están siendo forjados.
Por eso el Espíritu Santo, cada palabra que viene en ese libro, les recuerda lo que son, lo que Dios ve de ustedes, no lo que ustedes ven de sí mismos o el mundo ve de ustedes, sino lo que Dios ve de ustedes, que son victoriosos, que son materia que sirve, materia que puede ser transformada. Y no nada más a ustedes, muchachos, sino a todos nosotros. La bendición que tienen de estar aquí adentro es tan grande. No se preocupan por el si van a tener que comer o no, si van a tener dónde dormir o no. La ventaja que tienen es que se pueden encargar de aprender todo lo que se les está enseñando durante la semana. ¿Para qué? Para llevarlo a cabo, para que ya no les digan eso despectivo, eso que les duele, eso que ustedes mismos provocaron, sino para que cambien su forma de pensar, su forma de percibirse a sí mismos, sino que vean cómo los percibe Dios a ustedes, como algo hermoso, como algo valioso. Sí, unos somos gorditos, medio pelones, barbones, otros son morenitos, güeritos, chaparritos, altotes, flacos, patones, manotas, ojones, cuatro ojos, no sé. Pero la palabra lo dice. Si aceptamos a Jesucristo, es porque aceptamos su naturaleza. Es porque decidimos dejar toda la cochinada que éramos antes. Y aceptamos lo que Jesucristo va a hacer con nosotros. Ya nos dio identidad. Ahora dice que, ahora hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestro llamado general. ¿Sí? Entonces ya nos dio un propósito también. Y cumpliendo estos dos, vamos a tener una meta. ¿Cuál creen que sea nuestra meta? Exactamente. Ya nos llama hijos amados. Ya nos dio un lugar en su mesa. Ya nos dio un propósito. Antes ni siquiera sabíamos para dónde íbamos. Si quería estudiar, si quería trabajar, si quería quedarme en Pachuca o si quería irme para Ecatepec, no sé. Ahora ya sé para dónde voy, qué tengo que hacer. Y no nada más eso. Ya sé a dónde voy a llegar cuando culmine mi paso por esta tierra. Mi meta. ¿O no quieren esa meta? Porque ustedes ya probaron algo de lo que no es paz. Algo que es guerrear todos los días. Algo que es ser despreciados, ignorados, abandonados. ¿Por qué no recibir lo que nunca han probado? La aceptación, el amor, la bendición. Y lo único que pide Jesucristo, lo que no cumplió Adán, pero lo que cumplió él. Obediencia. Si ya te dio, te puso la ley para que la cumplieras obligatoriamente, pero no lo hiciste. Ah, bueno, ya vino Jesucristo, absorbió todo el pecado, Él se hizo pecado, pero ya lo pagó con su sangre y nos dio la gracia, nos dio un manual de cómo debe de vivir el hombre. Él ya hizo el 99% de todo lo que se tenía que hacer para la salvación. ¿Qué te toca a ti? El punto 01, ¿no? ¿Qué es? Obedece, obedece.